El tema que proponen, la verdad es que es interesante. Yo no soy educador, yo no soy maestro ni profesor. No sé si sabría serlo, ni si podría, pero no sé si sabría serlo. Porque creo que para ser profesor hay que tener un don especial, ¿no? O para un maestro, ¿no? Y ese es eso, querer, ese gusto por enseñar, ¿no? Por tener al sujeto enfrente y querer ayudarle a vivir, ¿no? A pensar y vivir, ¿no? Y bueno, para eso hay que tener unos dos de escucha, reflexión, pensamiento, darse tiempo, pensar en el otro, desplazarse uno para dar lugar a que el otro venga. Esa es la virtud del maestro, ¿no? El que enseña, ¿no? Y bueno, pues creo que yo no sé si sabría hacer eso. A lo que me he dedicado, pues es un poco a la psicología y al mundo de la salud mental y en los últimos años al de la creatividad con la salud mental, ¿no? Y hoy estamos con la arteterapia y con la salud mental, ¿no? Y durante muchos años he estado y estoy en el mundo de la exclusión social, ¿no? He trabajado durante 30 años en servicios sociales, ahora llevo unos meses en salud mental, ¿no? Y bueno, en servicios sociales pues he visto cómo poder entender casi de todos los casos de niños, de absentistas, fracasos, delincuentes, etcétera, enfermos mentales, y bueno, pues sí que tengo cierta relación con la educación sin ser maestro, ¿no? Bueno, la verdad es que tal como me ha presentado casi, no sé, un poco difícil salir de ahí, ¿no? Porque no sé si voy a poder responder a las expectativas vuestras que traéis pues un tiempo de trabajo común y supongo que no sé si sabré llegar a vuestras expectativas. Bueno, pensando en esto pensaba, bueno, fui a la etimología de las palabras educar, alumno, estudiante y maestro, ¿no? Educar, según la etimología, sería, educar vendría siendo guiar a la persona para que saque lo mejor de sí misma, guiar a la persona. Alumno sería la persona que es alimentada, ¿no? Por el saber del maestro, ¿no? El estudiante es algo que la persona dedica un esfuerzo con especial atención, ¿no? Es decir, que estudia, que presta una atención especial a lo que se dedica. Y el maestro es el que más sabe, ¿no? Bueno, pues a mí esto me sirvió para poder empezar a pensar qué es lo que decir aquí hoy, ¿no? Es conocido que Sigmund Freud, ¿no?, nuestro amigo, decía que hay tres profesiones imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar, ¿no? Sí, psicoanalizar porque nunca llegamos del todo, ¿no? Siempre hay, como lo que decía Freud, la roca de la castración, ese último punto en el que uno se da una vuelta por lo que por su fantasma, por su trauma interno, por su forma de sentirse. Esa forma la puede transitar, pero quizás no la puede traspasar, ¿no? Por eso Freud decía que era imposible psicoanalizar del todo. Se puede ayudar a transitar, ¿no? Pero no traspasar, ¿no? Esa cuestión interna, ese rasgo primario que nos hace, que luego veremos, espero verlo como, es lo que nos hace humanos, ¿no? Y no animales racionales. Y sí nos hace ser animales emocionales. Gobernar, porque gobernar lo estamos viendo, hoy venimos todos, yo creo todos traspasados por la noticia. A mí me cuesta estar aquí también, como todos vosotros. Esto de la guerra no lo entiendo. Vivimos bien, vivimos muy bien, y no sé por qué tenemos que meternos en guerra, estar mal, no sé por qué, no lo entiendo, ¿no? Y entiendo que porque, no lo entiendo, como no nos vamos todo el mundo allí a parar a este hombre o al otro hombre, ¿no? O sea, hay que parar a alguien, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir viviendo y seguir pensando que hay cosas que, pese a ser, diríamos, ilógicas, ¿no?, nos traspasan. Y una, la guerra, ¿no?, como estamos hoy. Y la otra cosa que también desde porque era imposible era educar. ¿Por qué? Porque no, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Si educar es posible y hasta dónde es posible, ¿no? Para pensar en esto de educar, bueno, pensaba dos cosas. Una, que educar tiene que ver con el deseo de aprender, y otra con el deseo de enseñar, ¿no? Deseo de aprender, alguien, si uno no quiere aprender, no puede aprender, o no quiere, o se niega, o no puede, poco se puede educar, ¿no? Y si uno no quiere enseñar, pues tampoco, ¿no? Entonces, quizá me gustaría partir de eso, de que ese deseo de aprender, ¿no? Eso es natural, es innato, es consustancial con el ser humano. El ser humano quiere aprender,
o no quiere aprender? ¿O quiere imitar? ¿O qué quiere el ser humano? ¿Quiere aprender de verdad? Queremos aprender cosas nuevas, porque yo entiendo que el aprendizaje es algo de lo nuevo. Uno aprende algo que no sabía. Si aprendo algo que sé, no estoy aprendiendo, estoy repitiendo lo que sé. Entonces, aprender tiene que ver con incorporar cosas nuevas, algo que me venga nuevo, desde lo imprevisto y desde lo desconocido. Desde lo desconocido, ¿no? Entonces, es fácil aprender. Yo diría que es el trabajo más difícil que hay, el aprendizaje, ¿no? Porque es enfrentarnos a lo nuevo, a lo desconocido. Y lo desconocido me transforma, me hace quitarme del espacio que tenía para tener otro. Con lo cual, aprender no es solo seguir las pautas que alguien nos dé. Eso sería imitar, ¿no? Aprender sería incorporar cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo no sé si en la escuela se aprende o no, o si todos los niños aprenden o no, o si siempre están aprendiendo o no, lo están imitando, ¿no? Entonces, creo que es interesante plantearnos esto, si el chaval, el niño tiene el deseo de aprender y cómo incentivar o motivar esa cuestión del deseo de aprender, que desde el punto de que aprender es incorporar lo nuevo, lo desconocido. Pero es que lo desconocido lleva a lo desconocido de mí también. Si incorporo lo desconocido, estoy afrontando el riesgo de que algo me puede modificar, ¿no? Si no estoy dispuesto a que algo me modifique, no puedo aprender, puedo imitar, ¿no? Y el maestro está ahí para eso, para ayudar a que el individuo se encuentre en situaciones suficientemente estables para incorporar lo nuevo, aunque le transforme, aunque le haga ser otro, aunque le haga cambiar su idea, su actitud, su comportamiento. Entonces, el niño naturalmente tiene, por naturalidad, tiene deseo de aprender o de imitar. Es una pregunta que hago. Quiero decir, yo no tengo por qué estar aquí dando una entera. Vosotros también podemos intercambiar, durante todo el rato y quizá mejor, ¿no? El niño en principio tiene deseo de aprender o de imitar. Pues yo creo que es de las dos cosas, ¿no? Si me apuráis, pues yo diría que más tiene deseo de imitar que de aprender, ¿no? Porque el bebé, el niño, cuando nace, cuando transcurre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 9, 10, yo creo que está más tranquilo imitando, ¿no? Y repitiendo lo que imita para ver qué reacción tiene. Y ahí está el aprendizaje de él, cuando repite lo que imita para ver qué efecto tiene, ¿no? Entonces, si podemos dejar que imite para ver qué efecto tiene, estamos dando lugar al aprendizaje, ¿no? Pero de principio el niño no tiene una necesidad de aprender lo nuevo, sino de conquistar lo que ya sabe, la repetición, lo que se le ofrece y que le da seguridad, ¿no? Entonces, es el deseo de aprendizaje del niño, ¿cómo puede surgir, ¿no? Yo creo que los niños, el ser humano en general, es decir, en toda su edad evolutiva, pero en la infancia el niño tiene un deseo de aprendizaje por descubrir quién es aquel que le da tranquilidad, ¿no? En la repetición de lo que el adulto le da como seguridad, es donde quiere descubrir qué desea ese adulto, qué quiere, cómo es, cómo se ríe, qué piensa, cómo se acuesta, cómo come, ¿no? En ese preguntarse cómo es aquel que me cuida, está el deseo de aprender. Entonces, en la escuela, el niño aprende por conocer al maestro, no por conocer la asignatura. Entiendo que el niño aprende por conocer al maestro. Si el maestro o el profesor le seduce, y no tiene por qué seducirlo en plan histriónico, ¿no? Pero sí, si el maestro con su transmisión de saber seduce, o sea, inquieta, conmueve, deja que la repetición exista, ese maestro puede ser un lugar de conocimiento para el niño y a partir de ahí conocer la asignatura, ¿no? Todos los que estáis aquí, yo, hemos estudiado porque hemos tenido un maestro al que nos hemos identificado. No sé si a los 5 o a los 14, ¿no? Pero todos hemos tenido un maestro que nos sirvió de esperanza, ¿no? De que lo nuevo no me desbordaría, ¿no? De que lo nuevo no me inquietaría, ¿no?
Y eso es lo que nos permitió estudiar, ¿no? Esa seguridad que nos daba esa persona que nos enseñaba y que nos transmitía una tranquilidad, aunque lo nuevo no me iba a desbordar ni a cambiar, ¿no? Sino que me iba a ser como más como él, ¿no? Entonces, en el deseo de aprender, el niño tiene que conjugar dos cosas. Una es esto, ese lugar que le da al maestro, ese lugar, o a la maestra, ¿no? Ese lugar de seguridad que el maestro le da en la repetición de lo que le enseña, y en esa repetición el niño intenta descubrir cómo es el maestro, ¿no? Pero en ese cómo y en esa interacción con el maestro, lo que el niño trae son los significantes de la familia. Traslada al maestro o a la maestra la sensación que tiene con los padres, ¿no? Un niño inseguro en el ambiente familiar no puede estar seguro con el maestro, ¿sí? Va a llevar al maestro o a la maestra la inseguridad que siente con el ambiente familiar. Entonces, no es que el niño se aborde conmigo, es que yo le estoy dando una seguridad para que se aborde conmigo y conmigo haga lo que no puede hacer con los padres. No es que el niño se aborde con el maestro, el niño se aborde con el maestro porque no puede serlo quizá con los padres, ¿no? Porque con los padres tiene una inquietud, una inseguridad, una insatisfacción que no puede permitírselo. Y aquel maestro que le puede permitir cierta tranquilidad, el niño la aprovecha para se burde con él. No por ser sádico, ¿no? Ni manipulado, sino porque encuentra un espacio de seguridad, de contención, donde él puede manifestarse, ¿no? Entonces, el niño trae a la escuela la seguridad o la inseguridad, la estabilidad o la inestabilidad que recibe en casa. Y el maestro tiene que sostenerlo, ¿no? Por eso es tan difícil ser maestro, tan difícil, o profesor, tan difícil, ¿no? Porque no solo te la juegas con él, te la juegas con lo que él trae de casa, ¿no? Con su rasgo primario, con su sensación de vida. Y la sensación de vida no se adquiere a los 6 años, se adquiere al año, a los 6 meses o a los 2 años, pero no a los 6 años, ¿no? Entonces, otra cuestión que el niño trae en ese deseo de aprender es encontrar en el maestro o en la maestra aquello que le falta a los padres. El lugar del enseñante es clave, ¿no? No solo sirve para que el niño pueda ponerse a prueba y hacer con él lo que no va a hacer con los padres, sino encontrar en él lo que necesita encontrar en los padres y que no encontrar en los padres. No sé si me estoy explicando. Eso es tan difícil, ¿no? No puede hacer magia. La magia el maestro la hace atendiendo a grupos y en el día a día. Y si es posible, es que se le escucha al niño. Y si es posible, que no entremos en una discusión tonta con él. Y si es posible, que no castiguemos demasiado. Y si es posible, que le preguntemos mucho, ¿no? Y ahí es donde el niño puede ir encontrando en los padres, en el maestro lo que necesita y que no encuentra en los padres. Por eso el maestro es un plus, es algo más que los padres, ¿no? ¿Me explican esto? ¿O me he hecho un lío? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Por eso yo creo que yo no sé si sabría ser maestro y tener ese lugar de acogimiento, de estabilidad, de sostén, de espera, de escucha, de tiempo, ¿no? Que los maestros con la experiencia saben que tienen que tener. Ese tiempo que hay que darle al niño para que madure, para que se encuentre seguro con nosotros, ¿no? Otra cuestión sería el deseo de enseñar. ¿Por qué tenemos deseo de ser maestros? ¿Por qué? Porque es tan difícil. Soportar a 15, 20 críos durante todo el año, todos los días de la semana, de 9 a 2, es la manera. ¿Por qué ese deseo de enseñar? ¿Por qué? ¿Qué nos falta a nosotros? Porque la profesión no es aleatoria, no es por azar. Cada profesión nos devuelve algo que necesitamos. Sois maestros porque no podéis ser otra cosa que maestro o profesor. Sois de la enseñanza porque no podéis ser otra cosa. Ni arquitectos, ni médicos, ni informáticos. No podéis serlo, si no, os habréis ido ya. O seréis maestros, no los que estéis aquí. Maestros muy depresivos,
con muchas bajas, con muchas enfermedades, con no sé qué, y no estaréis aquí, ¿no? Pensando, todavía preguntándose, ¿no? Intentando todavía enseñar más y mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué le falta al enseñante para enfrentarse a esta tarea tan ingrata? Y es soportar a 20 críos muchos días del año, ¿no? ¿Qué es? No lo sé. Quizás luego estamos pensando qué es lo que nos falta, qué es lo que nos faltó, ¿no? A los psicólogos sí que nos faltan muchas cosas, pues estamos en la psicología, es decir, no hay psicólogos sanos, ¿no? Ni psiquiatras, ¿no? Pero es que los maestros van de la mano, ¿no? Es decir, un maestro, algo le falta grande en el mundo ¿de qué? No sé, no me atrevo a decirlo, ¿no? Así, pero cuando presta su vida para que los demás encuentren la suya. El maestro presta su vida para que los niños encuentren la suya, ¿no? Y les hace fácil que ellos puedan vivir en una vida de satisfacción, con aprendizaje, aprendiendo al respeto, a las emociones, el chiste, la inteligencia, lo abstracto. O sea, prestéis vuestra vida para que ellos encuentren la suya, ¿no? Y eso es la tarea. Entonces, yo entiendo que algo que le mueve al enseñante a hacerlo, ¿no? es afianzar, ¿no? Un espacio propio con los niños, ¿no? Y enseñando lo que sé, ¿no? Sé lo que sé, ¿no? Disfruto de lo que sé. No podría disfrutar de lo que sé si no lo enseño. No podría encontrar mi estabilidad si no promuevo la estabilidad del otro, ¿no? Entonces, cuando los niños nos interroguen demasiado, cuando nos interroguen, quiero decir, cuando nos desquicien, ¿no? Habrá que plantearse, ¿no? ¿Por qué me desquicia a mí en este momento? ¿No? ¿Es el que me desquicia o soy yo quien me desquicia con lo que él me trae, ¿no? Nada más que nos hagamos la pregunta, la cosa cambia. ¿Me desquicia el chaval, no? O lo que el chaval trae a mí me desquicia. Y si es esta segunda cosa, ¿no? ¿Cuál es mi desquicia y dónde lo pongo? ¿Por qué en este momento, no? Yo creo que también la persona que se dedica a la enseñanza es bueno, no sé qué le ocurrió en su más tierna infancia, ¿no? Pero algo le ocurrió que no pudo descubrir, ¿no? Y que dedica toda su vida a descubrir cosas, ¿no? El que enseña quiere descubrir, no solo quiere enseñar, también quiere descubrir. ¿Por qué? Quiere descubrir lo que piensa el alumno de lo que tú le dices. Si somos maestros aburridos, muy aburridos, no estaréis aquí pensando en esto, buscando las explicaciones, ¿no? En general, el enseñante, lo que le hace soportable la enseñanza, todo lo que hemos dicho, pero también es disfrutar de lo que el niño responde con lo que tú le has enseñado, ¿no? Ese feedback, ¿no? Ese intercambio, ¿no? Esa alegría que te da ver que aprenden contigo y qué es lo que dicen de lo que tú le has dicho, ¿no? Eso yo creo que es lo que sostiene al maestro, ¿no? Y al profesor, lo que le hace superar la frustración que supone, porque los críos son, y las crías pues son un pedazo de, muchas veces, pues de maleducados y de provocadores y tal, ¿no? Por lo cual hay en el maestro una falta, ¿no? Una falta que le constituye, que le da forma y es su necesidad de descubrir, ¿no? Si la tenemos clara, pues una facilidad, algo chulo es, quiero descubrir lo que yo enseño, qué efecto tiene en el otro, ¿no? Y eso me alimenta para seguir leyendo, estudiando, pensando, ¿no? Probando, experimentando, porque el disfrute de ver lo que el otro piensa de lo que yo le he enseñado. Si no le pregunto, si me da igual, ¿no? Seré un maestro muy aburrido y con mucha problemática, ¿no? Y haré niños poco exitosos, ¿no? Y disfruto de lo que me dicen, porque eso me hace pensar y repensar. Soy un maestro que mi falta en ser, la falta en ser que tengo de tener que descubrir cosas que no sabía, pues la voy descubriendo con mi enseñanza, con la respuesta que el otro me da, ¿no? Bueno, bien, está ahí, ¿eh? No sé si viene apuntado o no, pero como lo tengo que apuntado, que lo he apuntado en el coche, pues lo voy a decir. Algo que viene a punto, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, no sé por qué, pero viene a punto. Los psicóticos son personas que tienen la esquizofrenia, la psicosis, muchas preguntas sin respuesta. Esa es una de las cuestiones que también tiene el adolescente, ¿no? Pues los adolescentes son un poco psicopáticos todos, ¿no? Transicionalmente, ¿no? Transitoriamente, mejor dicho, ¿no? Y muchas preguntas sin respuesta. Y la tarea con ellos es bueno, que formulen preguntas, pero vamos a encontrar respuestas, ¿no? Y si quieres, vamos a formularnos preguntas nuevas ante respuestas que ya tenemos, ¿no? En cambio, la debilidad psíquica, la discapacidad, el bloqueo emocional, el bloqueo intelectual, tienen muchas respuestas sin preguntas. Esté viendo casos, ¿no? El adolescente que es muy inquieto tiene muchas preguntas y no le vale ninguna respuesta, ¿no? Ese es su gran sufrimiento, ¿no? Que la respuesta no la une con la pregunta, no lo puede unir, como si fuese psicótico, que no lo es, porque está en un espacio transitorio complicado. El alumno bloqueado mentalmente, bloqueado emocional, con un bloqueo intelectual, con déficit, tiene muchas respuestas a las que no sabe qué se pregunta. Pues está tan plano que no se puede preguntar nada, ¿no? Yo creo que el maestro y el profesor es aquel que siempre se hace preguntas. Por eso disfruta de su labor de enseñante. El sistema educativo a lo mejor nos lleva a que no se hagan tantas preguntas. El sistema educativo, el currículum escolar, os lleva a la presión de tener que darlo sin preguntar mucho. Tenéis que correr con él, tenéis que darlo. Y nos vamos olvidando aquello que es lo que os hizo ser gozosamente maestro, y es la de disfrutar de la pregunta y encontrar respuestas diferentes para una misma pregunta. Ese es el punto de partida del interés en descubrir, ¿no? Y era lo que nos llevaba a enseñar, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que digo? Porque quizás la educación tiene que estar basada en las preguntas para encontrar diferentes respuestas, ¿no? La educación, entonces, partiría de tal como está montada, ¿no? Como está montada. ¿Promociona el deseo o promociona la razón? Me lo pregunto, ¿no? Si la educación tal como está montada nos obliga a promocionar la razón, ¿no? La verdad, lo razonable, lo racional, o a promocionar el deseo. El deseo es la investigación, la pregunta, lo peculiar, lo original, lo espontáneo, ¿no? Yo creo que más bien promociona lo racional, ¿no? Creo yo, ¿no? Así que, y a veces la presión escolar, la presión de tener 20 niños, no puede ser cada uno con su locura, ¿no? Bueno, no, que todo el mundo hablando no, pues entonces, ¿no? Con el límite, es decir, la presión del currículum. Pero creo que quizás a veces se peca un poco más de esa construcción racional a la que la educación normal. Y ahí pasaría esto, ¿no? Yo entiendo que la educación puede tener tres vertientes, que no tienen por qué ser ni complementarias ni contradictorias, ¿no? Una es que la educación es necesaria para la humanización psíquica, ¿no? Otra, la educación fomenta el desarrollo potencial e intelectual de las personas, ¿sí? ¿Sabes? Cultural, ¿no? Y otra que es un soporte del Estado, ¿no? La educación es una socialización cultural normativa, ¿no? Creo que las tres tienen que ver, o sea, no podríamos quitar ninguna de las tres, y la verdad es que no sé muy bien. Si son complementarias, se implementan, creo que no puede estar una sin la otra, pero tampoco sé muy bien qué relación tiene unas con otras. Y hoy lo que quería ver es estos tres puntos. Luego vamos a ver, si nos da tiempo, que espero que sí, el momento actual del individualismo, de lo virtual y la cultura capitalista de lo individual, ¿no?
donde no es una potenciación de lo original, sino del individualismo y de la soledad, ¿no? Bueno, eso sería final, ¿no? Sí, bueno, empezaría con el punto 3, ¿no? Y es la socialización como un espacio normativo, ¿no? Voy a leer algunas cosas, ¿no? Si la escuela es una institución que nace en el desarrollo del Estado moderno y que tiene lugar en la sociedad capitalista. Se trata del Estado nacional producto de los movimientos sociales que culminaron con la Revolución Francesa y que hizo de la burguesía la clase dominante. Con la presencia de la burguesía en el poder político, a través de los diversos grupos que la conforman, se instituyen los fundamentos y las propuestas educativas que orientan el universal de la institución, es decir, el instituido, el positivo, el ideológico. Ya les poco, ¿eh? La institución escolar funciona de esta manera. Su actividad normal es el resultado de una normatividad positiva. Los sujetos que la integran, los objetivos suponen que tienen un saber sobre sí mismo y sobre su propia práctica. Los maestros. La institución escolar es una creación institucional que proviene de la clase dominante, creando un lugar para ser y un lugar para excluir, ¿no? Este concepto, no sé, igual vosotros ya lo he visto muchas veces y estoy diciendo simpleza. La institución escolar es una creación institucional que proviene de la clase dominante, no proviene de otra clase, la del poder político dominante, ¿no? En España lo tenemos claro, cada gobierno que entra cambia la ley de educación, ¿no? ¿Por qué la cambia? ¿Por qué se cambia? ¿Por la mejora de quién? ¿Por qué se cambia la ley de educación cada gobierno? Está claro, ¿no? Yo creo que lo tenéis claro, ¿no? Sí, ¿no? Es una normalización, es una alienación colectiva, ¿no? Cada gobierno quiere que la vida sea de una manera y no de otra. Tiene su lógica, ¿eh? Pero tenemos que saber que tiene su lógica. Pero que tenemos que decir que eso es así, ¿no? La clase dominante crea una institución escolar creando un lugar para ser o para no ser. O eres o no eres. O eres de los nuestros o eres de los otros, ¿no? Con lo cual estamos desvirtuando aquello que hemos dicho al principio, de enseñar, el hecho de aprender, ¿no? Parece que entonces el enseñar y el aprender tiene que ver con la cultura. Y la cultura tiene que ver con la institución, y la institución tiene que ver con el poder, ¿no? Con la política, con el poder, ¿no? No puede ser de otra manera, tampoco. ¿Cómo pensar aquí entonces el lugar de la asistente escolar, o como a mí me gusta más llamarlo, el asistente de lo escolar, ¿no? ¿Será alguien que busca un lugar para ser y que no encuentra? Que no absiente de nada, sino que hace una llamada, ¿no? A que quiere formar parte de algo que no puede. No porque no es que no quiera, sino que no puede, ¿no? Pero la clase dominante crea una institución escolar que no le va a dar paso. Porque la clase dominante siempre es dominante, tiene el poder y la verdad. Y la clase dominante necesita una clase sometida, que trabaje. Una clase, un colectivo que haga lo que los otros no quieren hacer, ¿no? En toda sociedad hay un grupo que domina y otro que es sometido. Y mientras los grupos, desde el principio, ¿no? De la existencia humana, ¿no? Pero tenemos que saberlo, sobre todo los que nos dedicamos a esto, ¿no? A la enseñanza y como he dicho antes, a dar vida mental, ¿no? Bueno, cuando el sistema se aqueja y las personas atendidas, los alumnos, no responden a lo esperado, o que necesitan hacerse ver, como el asentista, ¿no? El asentista hace fracasar la institución, pero le hacemos fracasado social, ¿no? Es algo un poco perverso, ¿no? La escuela entonces pone en marcha recursos y da soluciones para que cada uno alcance los objetivos planteados, despreciando lo singular que está apareciendo, haciendo de lo singular lo normativo, ¿no? La diferencia cae en el rechazo, no cae en lo original ni en lo peculiar,
¿no? En lo que se rechaza. El saber es algo que se construye. Aparecen los síntomas cuando hay algo, cuando hay un descuelgue de saber, cuando se rompe el vínculo educativo. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? O ya lo sabéis. Esto no es nuevo para vosotros, ¿no? No es nuevo para vosotros. No, pero está bien que lo vamos a pensar, ¿no? Y me parece, cuando el sistema se aqueja, es que vamos, pues eso, la solución que se da es buscar la norma, no la integración, ¿no? ¿En qué casa cabe? En la mía no soy experto, ¿eh? Que un chaval se tenga que esperar hasta los 16 años, para estar en un grado formativo, cuando a los 12 años, todos sabemos, y él más que nadie, si le gusta lo conceptual, lo manipulativo, lo abstracto, y de los 12 a los 16 se nos pierde en el camino. No hay ningún chaval que a los 16 años vaya a un ciclo formativo que tenga lectura comprensiva. Y hay que tener reaños, hay que tener fuerza de voluntad, respeto social, afecto por el otro, para estar en una clase en la que no me entero de nada. Y no romper cristales. Es decir, es que tiene una lectura no comprensiva, sufre mucho en la clase porque no se entera. Que tiene otro tiempo de comprensión, tiene otro tiempo, tiene otros intereses, no más tonto que otro, tiene otros intereses, pero el sistema no le permite. Y si acaso nos damos cuenta que tiene una lectura no comprensiva, lo que hacemos es ponerle más horas de lectura, ¿no? Le doy donde más le duele, ¿no? Es decir, para tener una lectura comprensiva que se tiene que bailar, ¿no? Se tiene que incorporar el cuerpo, se tiene que incorporar el lenguaje oral y no el escrito, se tiene que hacer teatro, o música o deporte, ¿no? O escribir cuentos, o darle, o ver qué es lo que necesita, ¿no? Pero seguro que lo que no necesita es más horas de logopedia, o de repetición de clases particulares, o de clases de especial de apoyo terapéutico, no sé cuánto, para repetirle en los demás tropieza. Y ahí tropieza. Y no es tonto, es que tenga ninguna lesión ocular. Bueno, pues, me parece que estamos despreciando su lugar como sujeto. Y estamos haciendo la clase sometida que la clase dominante necesita. Y se aprovecha de la educación para hacer clases sometidas. Y esto es la democracia capitalista. O el saber capitalista, o el saber, a mi modo de ver. Estoy un poco extremado por lo de la guerra. Me tiene trastornado ya una semana, ¿no? Es decir, no entiendo que tengamos que entender, no lo puedo entender. Vivimos bien. ¿Eh? En Occidente se vive bien, con lo cual que la guerra sea en otro lugar, pero no en Occidente. Es decir, y bueno, antes he dicho a la compañera, pero es que me parece de poca vergüenza, es decir, de psicópata, que Estados Unidos se rasga la vestidura por Ucrania cuando deja tirado a los afganos después de 20 años y deja tirar ya a las mujeres. Es decir, me parece de tan poca ética. O sea, no puede ni de sheriff del mundo cuando deja tirado cuando no le interesa a los que no le interesan. No puedo con eso. Bueno. Entonces quizás yo estoy un poco extremado, ¿no? Bueno. Hay un autor que para mí es básico, Foucault. He cogido varias frases de un artículo que tiene muy chulo que dice la micropolítica foucaultiana y la práctica escolar, ¿no? Foucault fue un antropólogo, filósofo, murió en el 80, francés, y era uno de los genios de esta gente que se pone a leer y que lo incorpora todo. Es una cosa, ¿no? Una lectura incorpora y piensa, ¿no? No necesita leer muchas veces, ¿no? Pero él, y bueno, era un tipo que puso en solfa todo lo que es la cuestión política, cultural, ¿no? Y bueno, voy a leer algunas frases suyas que yo creo que os va a interesar, ¿no? La preocupación principal de Foucault es el estudio de los asuntos oscuros de la sociedad, las cuestiones sórdidas de la humanidad, el lado inconfesable y oculto de los procesos colectivos e históricos. Las cárceles, los manicomios, los centros de reclusión, instituciones de control, el crimen, los delitos, la locura, la vida de los hombres infames, los castigos, la sexualidad, la represión, el error, el engaño, las exigencias del poder, etc.
Son los temas que Foucault saca a la luz y que los analiza de un modo muy sugerente. Él dice que hay tres variables en la estructura de la sociedad. Una dice, él se pregunta mucho qué es la verdad y qué es el poder, ¿no? Y dice, ¿qué es la verdad? No. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene? No. ¿Quién tiene la verdad? ¿O qué es la verdad? La verdad está del lado del poder. ¿Es verdad lo que diga el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la verdad? Y lo demás no existe. Ahora es verdad que no se puede fumar, sí. Hay una ley que lo hace, que no se puede fumar, no sé dónde. ¿Cuándo me entendéis? Las leyes, ¿quién las crea? El poder. Y las leyes que crean realidad y verdad. Y esa verdad es incuestionable mientras no se cuestione, ¿no? Mientras no viene algo que la puede cuestionar. Que ahora después veremos qué es ese algo que la puede cuestionar, ¿no? Entonces, me parece fabuloso esa lucidez que tiene para decir la verdad la tiene el poder y el poder tiene la verdad. Y a partir de ahí, los demás que somos, pues instrumentos, ¿no? Instrumentos para construir verdades, ¿no? De la que se alimenta el poder, ¿no? Tres variables. La primera, el sujeto mantiene relación con la verdad en cuanto a que esas relaciones nos constituyen como sujetos de conocimiento. Somos alguien porque estamos sometidos estamos en el canal de la verdad, ¿no? Yo aquí vengo vestido como un hindú, me echáis o me veis loco. La verdad es que vista más o menos como vosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La segunda descifra las relaciones con el poder, las relaciones que nos constituyen como sujetos actuando sobre los demás. Mi verdad hace que mi forma de vestir contribuya a que tú sigas vistiendo como yo. La tercera se centra sobre la relación ética, por medio de la cual nos constituimos como sujetos de acción moral. La verdad está ligada particularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que inducen y que la acompañan. La institución educativa es, para Foucault, uno de los mecanismos más poderosos de nuestra cultura, mediante los cuales los seres humanos se convierten en sujetos, en cuerpos dóciles del orden social. Es la materia más dócil y la más fuerte, porque crea futuro. ¿Os dais cuenta que la televisión cambia cada vez que cambia el gobierno? No solo las leyes de educación, las series televisivas cambian, que hasta una pasta gansa, cada gobierno, ¿eh? Da igual, PP que PSOE. Uno puede estar más de acuerdo con uno que con otro, o mucho más de acuerdo con uno y mucho más en contra de otro, pero todos invierten en series televisivas. Que la serie televisiva te da una forma de vivir, que te crea una normatividad, ¿no? Bueno, en este sentido, la institución escolar es un centro de intervención política. Esta participación ocurre sobre todo en los niveles donde lo que se pretende es hacer posible un saber determinado. Y luego se mete, que no he puesto aquí, con lo que significan los exámenes escolares. ¿Qué significa el examen escolar? Foucault dice, el examen escolar no tiene el objetivo de ver cuánto sabe el individuo, ¿no? Sino cuánto se ajusta al sistema. Uno le pregunta lo que piensa de lo que sabe, le pregunta que repita lo que tú le has dicho que tiene que saber. No nos interesamos por saber lo que piensa de lo que le he enseñado. Entonces, el examen escolar es un modo de alienación escolar. No es tanto para saber cuánto sabe, sino cuánto se ajusta al sistema. Me parece genial la propuesta que hace Foucault, ¿no? Entonces dice que si la educación no fuese política, no habría exámenes, o no habría estos exámenes, ¿no? Donde te examinan de tu alienación social, no te examinan de lo que sabes. O de lo que tú aportas a lo que sabes, o de lo que significa para ti lo que sabes, o lo que tú haces con lo que sabes. ¿Habría que cambiar cosas? Sí. ¿Qué forma de examinar habría que hacer? No lo sé. O sí, puedo imaginarme, ¿no? Pero sería chulo que empecemos a pensar el examen, los exámenes, ¿estamos creando sujetos de cultura o sujetos de reproducción? ¿Estamos creando mentes productivas o mentes de imitación?
¿no? Bueno, me parece muy chulo esa pregunta sobre el examen, ¿no? ¿Y qué significa el examen? Y que el examen venga a darte cuenta de tu grado de alienación social. Es que trae algo muy sensato. ¿Qué hacer con el alumno que tiene dificultades? Las tiene. Tiene dificultades. La pregunta sería, ¿hacia qué tiene dificultades y cómo le puedo ayudar? ¿No? Si tiene dificultades de lectura comprensiva, tendré que pensar. ¿Es tonto? Perdóname la expresión, no es tonto. ¿No? Sí, no es tonto. ¿No? El otro día vi un chaval que me trae un chaval. Es decir, yo veo a un chaval, al hermano, porque viene con adicción al móvil. Ahora estoy en un servicio de salud mental de toxicomanía. Llevo el CAR, ¿no? Centro de Atención a Drogodependientes. Me trae a un chaval con adicción al móvil, 24 horas con el móvil. Los padres me cuentan que tienen un hermano psicótico. Y digo, pues quiero ver a tu hermano. Sí, no solo quiero verte a ti, también quiero ver a tu hermano, ¿no? Y quiero ver a tus padres, ¿no? Claro, entonces, cuando se pone a hablar del hermano, es un chico psicotizado, es un chico ya de 17 o 18 años, no, 15 años. Y bueno, claro, ese chico es psicotizado, sí, tiene dificultades no el de la adicción al móvil, el otro, sí, pero el otro me dice, yo soy el tonto de la clase, soy el tonto de la clase. Quiero hacer las cosas para que me estimen. Le quito perder a mis padres para tener amigos. Pero en la escuela y en los padres llevan con una presión del 15 para que tenga una buena educación, ¿no? Claro, pero no se dan cuenta que ese chaval, en cambio, y a la vez es o muy agresivo o muy invasivo. Mucho abrazo a la madre, al padre, o muy déjame, rompo la mesa, de una patada a la mesa, no sé cuántas, ¿no? Claro, la cuestión con este chaval es la de volver a la educación normativa, tanto en la escuela como en casa, ¿no? O ver qué es lo que le angustia en su relación con el otro, ¿no? A partir de que le digo a los padres, ¿no? Pues eso, es que tus hijos tienen muchos problemas de relación social, sí, de comportamiento, sí, pero ¿cuándo los tienen? ¿Cuándo se han dado? ¿Qué puedes hacer? ¿Es en todo momento? ¿Dónde duermen? Con el otro. Ah, a los 15 años duerme con el que tienen 17, pero me lo explica usted por qué, ¿no? Bueno, no tiene un lugar construido en la casa. ¿Cómo lo va a tener fuera? ¿No? Pero a partir de ahí, que los padres un poco se medio encajan, ven otro hijo, otro chaval que no es loco, ven a un hijo que sufre, a un chaval que sufre por no saber estar, más que a un desobediente, impulsivo, loco, ¿no? Pues el chaval puede cambiar. Pero es que el otro le pasa igual. Dice que con el móvil es más ágil que 7. Con el móvil, bueno, yo sí, con los juegos es un espectáculo. Pero dice, yo es que mis padres quieren que estudie, pero es que yo me siento y me paso 3 horas y no, a las 2 frases ya no sé, me da sueño, no sé entender, y con el móvil es su vía de escape. Le quitan el móvil, bueno, en este pasó, ¿no? A los padres que le quitan el móvil a un chaval y los matan, a los padres y al hermano, ¿no? Le quitan el móvil a este chaval, no lo va a matar, pero el móvil, en este caso para él, no es una evasión, o sea, no es un entretenimiento, es un modo de desarrollar su inteligencia. Es decir, dado el gran complejo que tiene de que su lectura comprensiva no la tiene desarrollada. La cuestión es quitar el móvil, la cuestión es hacerle ver que tiene una patología con el móvil, la cuestión está siempre peleando con él, deja el móvil, o habrá que pensar de qué otra manera, qué otras cosas hay para que este chaval pueda entender que no es tonto, que no es tonto. Porque en todos los chavales que tienen una dificultad en lectura comprensiva son muy hábiles en otras cosas, muy hábiles. Casi todos, los que me encontró son hábiles en una cosa, pero en lo conceptual no. Pues, no sé qué, pero tenemos que pensar en la escuela. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos? Igual hay que hacer teatro en la escuela, más que eso. Más creatividad, o música, o invención de cuentos, o dar otro espacio, o que a los 12 años pueda elegir un grado formativo, ¿no? Donde no se vea enfrentado permanentemente a lo que en principio tiene muchas dificultades.
emocional, no intelectual. Bueno, no es luego más cosas así. Dice Foucault, porque de hecho el poder produce, pero ¿qué es lo que produce? Produce realidades. Produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción. El poder produce sujetos. Somos sujetos de cultura. Y la cultura está sujeta al poder, que dice lo que hay que ser culturado, ¿no? La escuela no es el, dice, es genial el tío, la escuela no es el lugar privilegiado para la identidad personal. La escuela es una organización de transformación, no de identidad. La identidad el niño la encuentra en lo familiar y en lo afectivo. Y la escuela no se pregunta por lo afectivo ni por lo familiar, sino por la transformación, por la alienación hacia los intereses políticos. Bueno. Bueno, aquí en la educación se pregunta Foucault, ¿educamos para la obediencia, para seguir manteniendo el statu quo de una verdad revelada, ya nunca más cuestionada, en tanto fue hecha por personas bondadosas que quieren el bien común para una común sociedad y un común sujeto? ¿O educamos para la autonomía y la autodeterminación de un sujeto y de una sociedad y una posible sociedad? Aquí la educación, no cada uno, no, la educación, ¿qué objetivo tiene? ¿No? Una normatividad o un desarrollo particular. La respuesta yo creo que está clara, ¿no? Bueno, Moyano también es otro persona muy interesante. Él se pregunta lo imposible de la educación o lo imposible en la educación, ¿no? Y nos viene a decir que no todo se puede enseñar ni no todo se puede aprender, ni no todo se puede transmitir, ¿no? Bueno, este era el punto 1, la humanización del sujeto, por lo que decía que la educación contribuye a la humanización, contribuye, ¿no? A lo que llamamos la socialización. Es que el niño tiene que ir a la escuela para que se socialice, por supuesto. Si un niño que no vaya a la escuela, que siempre esté en casa, no se socializa, ¿no? No se socializa, eso es necesario, ¿no? Pero ¿por qué es necesaria la socialización, ¿no? ¿Y qué esperamos de la socialización? ¿Qué tenemos que esperar de la socialización? El niño cuando nace, claro, es un niño, una pregunta que quizá aquí es tonta, pero para situarme, ¿qué porcentaje le dais vosotros a la cuestión de la genética? ¿De la genética o de lo ambiental? No sé, un 20, 80%, un 50%, un 50-50, un 80-20, ¿qué porcentaje le dais? A nuestro carácter personal. ¿Tenemos una herencia genética que nos determina nuestro carácter, nuestra personalidad? ¿O es ambiental? ¿O es 80-20, 50-50? ¿Alguien que se atreva a decir? Son así. Un 15 biológico y un 75 ambiental. Ahí está la cosa. Por experiencia. Luego hablamos tú. ¿Quién más se atreve a decir un tanto por ciento, aunque sea? ¿Cómo? Tú dirías un 15 ambiental y un 75 biológico. 80-20. También está fuerte eso. Tú, como... Bueno. Bueno, pues yo me lo... Vamos. Tú, más ambiental que biológico, ¿no? Y en general pensé que más ambiental que biológico. Digo en general. Bueno. Mucho biológico, ¿no? Sí. Sí, vamos, la religión siempre nos ha dicho que el alma vive encerrada en el cuerpo, ¿no? Eso es una cuestión cultural judío-cristiana. Es decir, el alma viene encerrada en el cuerpo, un cuerpo que es capaz de soportar el alma y encerrarlo hasta que muere, y el alma se libera del cuerpo, ¿no? Como un cuerpo potente que sostiene el alma. Tiene su lógica, ¿eh? Es decir, y es que tenemos una forma de sentir por dentro una interioridad, ¿no? Una interioridad, unas emociones, ¿no? Una cosa que te coge por aquí, ¿no? Que te hace sentir que
que lo biológico está ahí, ¿no? Claro, Freud, pues fantástico, Freud, no sé si sabéis quién es Sigmund Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis, sexo, droga, rock and roll, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que una de las virtudes que tiene Freud es magnífica, es esa, que dice, yo creo que la magnífica aportación que tiene Freud, y pues tiene muchas, ¿no? Es que dice, hay un cuerpo, tenemos un cuerpo como el que tenemos, porque está habitado por las emociones. El cuerpo yo tengo 2 perros, y son más listos que nadie, ¿no? Ahora, son domésticos, entonces son casi humanos, casi, ¿no? Tiene un cuerpo emocional ese perro, sí, le he quitado el instinto, ¿no? Se lo hemos quitado, el instinto soy yo, de él, ¿no? Porque esta es otra pregunta que hago siempre. ¿Tenemos instintos? Decimos un instinto sobre el que no tenga duda. ¿Tenemos instintos? Sí, igual. ¿Eh? El 15%. ¿Qué instinto tenemos? Dime un instinto. ¿Eh? ¿Cuál? La ira es un instinto. No sé. Vamos, tú dices el reflejo nervioso. Ah, bueno, eso no sé si es un instinto, es un reflejo nervioso, que no lo tenemos todos igual. Tú me lanzas una pelota y yo hago así, pero es que igual me tiro bajo la mesa o no lo veo venir. O sea, no sé yo los reflejos nerviosos. Porque si fue... No, ¿dices la ira o el reflejo? Fijaros, el estallido de ira, eso es un instinto. Que para allí sería el instinto de supervivencia, de defensa, ¿no? ¿Algún instinto más hay por aquí? Mamar. Y que no se nos quite. Comer es un instinto, mamar, la supervivencia. Sí, porque miedo. El miedo. O sea, el instinto de alejarte de algo que te parece que te provoca sí, como peligro. Sí. Aunque eso también es cultural, porque si no se miedo, ahora que estaba pensando, Eso te iba a decir. que tenemos las chicas por la noche, no sé qué, No es el miedo, sí. cultural. ¿Eh? El instinto de protegerte. El instinto de protegerte. Bueno, hay un instinto que no habéis dicho y que me dejáis aquí, es sexual, y mientras respire que no me lo quite nadie, ¿no? Alguien va a decir, y mientras respire que no me lo quite nadie, ¿no? Es sexual. Bueno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El cuál? El instinto. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Bueno, yo, vamos a ver, lo voy a desmontar todos en una décima de segundo cada uno de ellos, ¿no? Es decir, el miedo no es un instinto. Es decir, un chaval de 6 meses no tiene miedo a nada, ni el de 1 año tampoco. Y el de 2 años tampoco, según qué clase, qué educación, en qué familia esté. Si tú a un chaval no le dices, no te subas que te vas a caer, se sube y se cae, ¿no? Entonces, después de que se cae, si has ido corriendo y lo has curado, igual se cae 2 veces más, pero no más. Pero si no, se va a caer muchas más veces. Va a probar, ¿no? Y los hijos de familias desestructuradas, o familias poco atendidas, con mucha carencia afectiva, ¿no? Con pocos cuidados, ¿no? Son niños que siempre van rotos por todos sitios y que tienen poco miedo a las cosas, ¿no? En cambio, los hijos nuestros son más miedosos, yo qué sé, porque... Entonces, el miedo es educativo, ¿no? Según cada cultura, cada familia, ¿no? Es educativo. El hambre, pues no sé, porque yo no como igual chocolate, si estoy deprimido o si no estoy deprimido. Chocolate como siempre, pero no como uno igual si estoy deprimido o no, si tiene un examen o no, si está de viaje o no, si está tranquilo o no, ¿no? Uno no come igual, ni le saben las cosas igual, ¿no? Hay cosas que nos gustan más que otras, ¿no? Entonces, el hambre es algo también muy emocional, ¿no? Y el hambre es algo... El niño no empieza a comer por hambre. Un bebé cuando nace no tiene hambre. Tiene necesidades fisiológicas en todo caso, no tiene hambre. El hambre se lo vamos haciendo calmándole sus sensaciones de malestar. Y a veces atinamos. Y cuando atinamos, le damos de mamar o la leche calentita, bien abrazadito, no sé cuántas cosas, y le hemos calmado su sensación de malestar, va asociando que mamar da bienestar, ¿no?
Y a partir de ahí puede conceptualizar. Cada vez que tenga malestar, lloraré para que me den bienestar. Y estoy asumiendo que el bienestar viene con la leche o con el biberón o con la alimentación, ¿no? Asocia, ¿no? Malestar con la alimentación. Y bueno, es un buen recorrido. Vamos, lo voy a explicar. El ser humano es el ser humano, ¿no? Es el ser que nace, hasta lo poco que sé, es que nacemos antes de término, antes de estar terminados. ¿Terminados de qué? Vamos, tú dale una cucharada de pelota a un niño que nazca, una cucharada de caldo, o un filete o un zumo de piña, se muere. ¿Sí? No tiene el intestino preparado, el estómago, no puede digerir, no tiene jugo gástrico. Pero ponlo a un ejercicio físico, le da un paro cardíaco. Su corazón no está preparado, sus pulmones tampoco, su bronquios tampoco. Dale una gota de alcohol, se muere, su hígado no puede. ¿No? ¿Por qué no anda el niño hasta los 8 meses? No por falta de fuerza física, sino tiene una coordinación neurológica para andar, no la tiene. Solo nacemos con 2 reflejos claros. 3. Uno se pierde a los 4 días, que es el reflejo de modo, y es que cuando lo tocas, hace así. A los 4 días ya no lo hace, ya no tiene el reflejo de cogerse, ¿no? Los otros 2 instintos que tiene, o cualidades que tiene, es la de chupar, ¿no? Y la de oír, ¿no? Tampoco la ha visto. Y el más desarrollado es chupar. ¿Por qué? Porque si no chupase, no saliva, se secaría la garganta, se moriría al respirar. Entonces tiene que salivar. Entonces no chupetea porque tiene hambre, chupetea para salivar. Y le ponemos el chupete para que... No, si no chupetea, no saliva. No. Bueno, que no esté enganchado a la chupeta no es que no chupeteen, no es que no hagan saliva, no es que no traguen, ¿no? Entonces, un niño no puede, o sea, si no, tú no salivas, tu garganta se reseca. ¿Cómo saliva? Haciendo saliva, es decir, con la lengua. Una cosa es que no tenga el chupete y otra cosa es que no saliven, que no chupeteen, que no puedan, ¿no? Entonces, nacemos muy débiles neurológicamente muy débiles, sin terminar. ¿Estáis? ¿No? Un gato nace con los ojos, ¿has visto cómo nacen los gatos? Los ojos ciegos, hinchados. ¿Qué tiempo tarda un gato en encontrar la teta? ¿10 minutos? ¿5? No sé cuánto. Los cerdos nacen, los cochinicos, nacen con el estelo, dando tumbo. ¿Qué tiempo tarda? La cabra se cae de lo alto, se pone de pie en 15, 20 minutos, se pone de pie y encuentra la teta. Bien. El ser humano encuentra la teta. Algunas vais a decir que sí. Pero el ser humano encuentra la teta. ¿Por qué la encontró el gato? Que tiene un instinto del olfato muy desarrollado, un instinto de supervivencia, ¿no? Entonces encuentra la teta. El olor le lleva la teta de la mano. Siempre tengo, cuando hago esto, alguna mujer que dice, yo cuando llevo a mi hijo, me lo puse encima y encontró la teta. Claro, te lo pone encima y empieza a así, asado, y le empuja, al final se topa, ¿no? Pero no puede encontrar la teta. Digo, y si te lo pones de lado, te lo pones al niño de lado, se vuelve para arriba a encontrar la teta, ¿no? No sabe. Hace así, por un reflejo reptiliano que tenemos, que también se pierde a los pocos tiempos, ¿no? Pero hace así por movimiento energético, reptiliano. El instinto sexual. ¿Cómo, perdón? ¿Instinto sexual? A ver. Me cuesta mucho, ¿no? Un amigo en una fiesta le digo, me dice, no, ahí lo entendí, ¿eh? Estábamos en septiembre, o en junio, no. Dice, para Navidad quiero vender potros. Tiene yegua, caballo. Para Navidad quiero vender potros. Dios, será cuando la yegua se ponga entero, ¿no? No, todo esto toque. Viene el veterinario, le pinchó hormonas, se pone en celo y el caballo hace su función. Claro, sin la hormona de la sexualidad, sin la feromona de la hembra, el caballo pues, está en paz. Como haya una yegua ovulando, el caballo no hay quien lo pare, ¿no? Sea morena, baja, rubia, alto, ¿no? Sin la hormona, el caballo no se escucha.
¿no? ¿Estamos? Eso es un instinto sexual. Los seres humanos tenemos deseo sexual, ¿no? Nos excitamos por la ovulación de las mujeres o las mujeres por si el hombre, las hormonas que echamos, o nos excitamos por la mirada, el pelo, la forma de hablar, lo que dice, lo que me imagino, ¿no? Parece que nos excitamos más por ahí. Es más emocional nuestra sexualidad, con lo cual es más un deseo que un instinto. Yo no conozco ningún perro que tenga eyaculación precoz, o una perra que sea frígida. Es decir, los animales tienen su desarrollo, ¿no? El ser humano tiene un deseo que le representa, que se emociona, potente su momento, su tiempo, yo qué sé, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, pero nos han cargado todos los instintos. El de supervivencia, no somos tan torpes alguna gente y nos hacemos más que otra, y no nos sabemos defender, y ante algo que me agrede, no sé, yo qué sé, viene una pelota para mí y no sé apartarme, otro sí. No sabemos defendernos, es cultural, depende de nuestra educación, nuestro carácter, nuestra disponibilidad, nuestra seguridad, nuestra inquietud, ¿no? Uno no se defiende siempre todos de la misma manera, o sea, todos igual, ni siempre uno de la misma manera, depende de cómo estemos. Entonces, tú fumas, yo fumo, fumamos, bebemos, hacemos deporte, comemos lo que no debemos. ¿Dónde está nuestro instinto de supervivencia? No está. Hacemos cosas que van contra nuestra salud. Entonces, una pregunta denota, ¿qué pasaría con nosotros si naciésemos con una maduración neurológica de 20 metros? Mismo peso, mismo tamaño, pero nuestra maduración, como pasa a los animales, nuestra maduración neurológica sería de 20 meses. Ya sabemos, andar, capacidad para hablar, mirar, oler, gustar, el gusto, una motricidad desarrollada, una autonomía importante con 20 meses. ¿Cómo sería? ¿En qué nos afectaría? ¿Seríamos como somos hoy día? Si naciésemos con 20 meses de maduración. ¿Sí o no? Compañera, la del 15%. Si nacemos con más maduración neurológica, ¿seríamos como somos ahora? ¿En qué cambiaríamos? ¿Cómo seríamos? Vamos a suponerlo, no lo vamos a saber nunca, pero seríamos más autónomos, sí, ¿verdad? Más autónomos. Menos dependientes, también, menos dependientes. ¿Y eso qué supone? Más autónomos y menos dependientes, ¿qué supone? Menos vínculos, menos emocionales, menos afectivos, más automatizados, más instintivos. Seríamos animales instintivos. Gracias a que nacemos no terminados, somos animales emocionales. Por eso nuestra vida es la emoción, no la razón. Si fuésemos animales racionales no estaremos en guerra ahora, no estaremos en guerra. Porque todos tendremos una razón de ser y es nuestro instinto. Los animales salvajes son racionales. Tienen una razón de ser, su instinto. Se aparean cuando llega el tiempo, se pelean cuando llega el tiempo, cazan cuando llega el tiempo, duermen cuando tienen que dormir. Y no hay más peleas que la de la supervivencia. Sus planes, para el ser humano, menos eso, hace de todo. Pues somos animales de la emoción. Entonces, los racionales son ellos y los emocionales somos nosotros. Eso es lo que nos caracteriza como humanos, las emociones. Eso, el alma vive en el cuerpo. Esa emoción que en el animal no tiene. A eso le llamamos alma. Aparte de que exista el alma o no. Es decir, pero esa sensación interna es lo que le damos la cualidad que no es corpórea, ¿no? Que es algo más que el cuerpo. Pero Freud viene y dice, no, es que no es así. Uno siente placer porque tiene cuerpo. Siente placer porque tiene un cuerpo, tiene unas manos, unos órganos, unos nervios sensitivos, una neurología. Ahora, esa neurología por sí sola no siente. Por sí sola funciona, como los animales. El sentimiento se lo da la emoción, ¿no? Y gracias a que somos animales que nacemos antes de término, las emociones nos dan la vida.
Hay un ejemplo, antes todo se le ocupaba a Zapatero, ¿verdad? Hubo un tiempo en que toda la culpa la tenía Zapatero. Bueno, ahora siempre la tiene Hitler, también, ¿no? Casi de todo el mundo. De esto también. Se hizo una prueba en un hospital de niños recién nacidos, donde, a ver, si no se les tocaba, ni se les acariciaba, ni se les hablaba, ¿cómo crecían? Serían animales salvajes. ¿Qué de humano hay en él? Hitler no era tonto, ni los medios que estaban con él tampoco, ¿eh? ¿Qué de animal hay en el ser humano? ¿Cómo descubrir lo animal del ser humano? Pues vamos a cuidarlo como a un animal. Físicamente bien, temperatura bien, alimentación bien, pero ni le cuido como una persona, ni le hablo como una persona. Le doy de comer como, o lo aseo como lavo un plato, pero no le doy cariño. No. ¿Qué pudo pasar con estos niños? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué es incómodo? ¿Qué? Estás pensando, ¿no? ¿Qué puede pasar con los niños a los que no se les da cariño, ¿no? Compañera, se muere. ¿Por qué? Entonces no es 15%, amiga. Entonces no es 15%. La emoción será el 115%, quieres decir. Igual, ¿no? Es decir, ¿qué se muere? Sí, ella la del 15, la del 15 al revés, ¿no? Entonces, digo, pero en realidad quería decir 115%, ¿no? En realidad. Porque si ahora ha dicho eso tan acertado, se mueren. ¿Por qué se mueren? Si les doy de comer, ¿eh? Si les doy de comer, ¿por qué se mueren? Una explicación, ¿hay que algún médico no? ¿Por qué se mueren? Ni me ha costado pensarlo. ¿Por qué se mueren si les doy de comer? Puedo entender que nazcan locos, o sea, que se ven locos, ¿no? Asociales, enloquecido, como un animal en una jaula, ¿no? No, se murieron casi todos, ¿no? ¿Por qué se mueren? A ver, la del 115%. Bueno, son las 7:25, hay que terminar a las 8, ¿no? O vamos mal. Vale. Pues voy a decir por qué se mueren y dos cosas más y ya está. Se mueren porque el sistema inmune no se desarrolla. ¿Qué es lo más emocional del cuerpo biológico? El sistema inmune. Alguien triste enferma más o menos que alguien alegre. El triste enferma más. Porque la tristeza hace una biología, una bioquímica, ¿no? Proclive a que proliferen las infecciones, ¿no? Y el buen estado de ánimo hace que se sostiene más la sangre y una bioquímica que hace que el sistema inmune esté más defensivo a cualquier invasión del exterior. El niño cuando nace es un cúmulo de sensaciones de malestar. Todo le molesta. De respirar, la luz, de pipí, la caca, comer, la digestión, los gases. No, es un cuerpo haciendo eso. Es una locura los 3 primeros meses. Ese niño necesita mucha calma para poder sostener el malestar. Sin calma, su sistema inmune no se desarrolla bien. Se desarrolla mal, no se desarrolla. Con calma, calmándolo, como pasa a nosotros. Si me pongo triste y no me calma nadie, pues estoy más triste aún. Entonces, pues más enfermo. Si me calma alguien, me supero, ¿no? Entonces, el bebé o se le calma o su sistema inmune no se desarrolla. Y si no se desarrolla, enferma. Y si se enferma, se muere. Tan sencillo como eso. La de 115%. Entonces, la emoción al bebé le da la vida, porque le da un sistema inmune capaz de defenderse ante las agresiones del exterior, ¿no? Las infecciones o lo que sea. Yo no puedo entender, perdóname, igual no sé mucho, ¿no? Que yo herede la mala leche. No sé, la envidia. Ser envidioso, ser ideoso, ser celoso. Eso se hereda genéticamente o es cuestión ambiental, ¿no? Y soy un hermano, sí, somos 3 hermanos, mi padre, mi madre, yo qué sé, las peleas, no peleas, cómo me han educado, cuándo me han castigado, cuándo no, cómo me han castigado. Ahí podréis hacerme ver chantajista, celoso, mala leche, lo que sea, ¿no? Pero no sé si hay un gen de la mala leche o un gen de la envidia, no lo sé, yo creo que no.
Yo creo que hay experiencias emocionales en las que me siento más o menos bien, me puedo sentir celoso, cabreado, ¿no? Bueno, pues eso es, la socialización vendría a eso, ¿no? A hacer del otro algo que me calme. ¿Cómo lo hacemos al pensamiento? ¿Y el ser humano cómo lo hace al pensamiento? Como he dicho al principio, con el 115%. ¿Cómo lo hacemos al pensamiento? ¿No? En la calma que me da el otro, siento interés por el otro. Y ese interés me lleva a querer saber cómo es y a querer pensar como él y sentir como él. Y ahí incorporo el pensamiento. En un modo de ser como el que me da la calma. Entonces ahí me incorporo a ver cómo es, me surge la pregunta, ¿cómo es? ¿Por qué me quiere? ¿Cómo tengo que ser? ¿Qué tengo que darle? ¿Cómo tengo que sentir? ¿Qué siente? ¿No? La edad de los 3 años, que lo preguntan todo. Les preguntan mucho, necesitan saber construir un lenguaje que tenga que ver con el pensamiento y con la sensación, ¿no? Bueno, eso es lo que nos da la vida humana, ¿no? Y eso es lo que necesitamos socializar. Eso ocurre en la familia, que luego tenemos que pasarlo a la sociedad. Y en la socialización está ver cómo los otros de mí igual sienten o piensan. Eso es la socialización, ¿no? Cómo los otros de mí igual sienten y piensan. Para jugar con ellos, pelearme, pues me peleo. La generosidad. ¿El ser humano es generoso por naturaleza o por necesidad? ¿Hay algún niño que no le muerda al otro? De 1 año, si lo tiene enfrente. ¿Dónde está la generosidad del ser humano? Tenemos que educarles en las emociones, ¿no? Más que educarles en las emociones será quererle, ¿no? Para que pueda tener una relación constructiva con el otro. Porque si no, los niños se devoran. El otro es un peligro para él, ¿no? Entonces, en este cuidado afectivo que le doy, en este respeto, cuidado, esta preocupación. Cuidado afectivo es preocupación por el otro. Cuidar a otro es preocuparse por él, ¿no? Y que otro sienta que yo soy algo en su vida. Si me preocupo por alguien, que tú para mí eres algo en mi vida. Ese es el germen de la responsabilidad, de ser responsable. La responsabilidad no se aprende por castigo, es mentira. Yo conozco mucha gente que no da paliza y no han aprendido a ser responsables. La responsabilidad es que yo soy parte de tu pensamiento, de tu vida, y entonces mi vida ya es parte tuya, con lo cual no te hago lo que... Te tengo que hacer cosas que no te hagan daño. Ahí aprendo a ser responsable, no es que aprendo. Ahí me siento ser responsable. Mi ser es un ser responsable, ¿no? Bueno, eso sería la socialización, ¿no? Voy a pasar... Bueno, iba a hablar de otras cosas, pero bueno. Es que me parece chulo. Bueno, lo del individualismo no me puedo saltar. Es decir, ¿en qué cultura estamos? El sistema del capital, ¿no? El sistema extremo, la otra ideología extrema comunista extrema, también es una alienación de la individualidad, ¿no? Te pasan a la grupalidad. Todos somos uno, todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, la misma obligación, y ahí nadie es uno, todos somos uno. El lado contrario es el capital, ¿no? Te individualizo para debilitar. Te doy derechos de todo, ¿no? Para que no puedas quejarte de nada. Con lo cual te tengo más controlado, ¿no? Y más te hago necesitado del consumo, ¿no? Del otro. Ahora estamos en una cultura donde cada uno puede decir lo que quiera, menos mal, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Ahora, parecería que cualquiera puede opinar de todo y sentar cátedra en todo. Y que no hay límite, ¿no? Eso es la cultura de lo individual, ¿no? Que no es de lo singular, no es del personalismo, no es de la subjetividad, es de una individualidad que debilita. Y ahí está lo virtual que enfatiza eso, ¿no? Bueno, las adolescencias de hoy. 2 cosas. Una, la presencia masiva de lo digital en sus vidas, de afecto, lo individual, y la supresión de las diferencias generacionales. Ahora es en Google lo que funciona, ¿no? Me da toda la información, pero me quita la intersubjetividad. Estoy conectado, pero no relacionado. Con lo cual estoy más individual, más solo, más débil, ¿no? Y más controlado, ¿no? Y más agresivo. Dice, una chica quiere saber algo y puede encontrarlo en la red, lo que facilita la ilusión de ahorrarse
el malentendido, que significa la relación con otro. Como, nos lo vende como un ahorro, no, pero es que la relación con el otro es lo propio de la humanidad, del ser humano, de las emociones, la relación con el otro, la mirada, el malentendido, el tienes que preguntarte, ¿no? Bueno, estamos en un momento de especial vulnerabilidad y por tanto de aparición de angustia y de las conductas del riesgo como modalidades de liberarse de la angustia del no ser. Siempre sabrá Google por mí, ¿no? Internet siempre sabrá, o los juegos siempre sabrán por mí. Y por lo tanto estamos en un tipo de crisis con K, ¿eh? No una crisis emocional, sino de crisis de identidad, ¿no? El adolescente quiere seducir con lo que no es. Juega al escondite de sí mismo en espera de ser imitado donde no es, ¿no? Estamos en ello. Lo virtual relativiza la vida corpórea, hay más violencia corporal y no hay un desarrollo de la empatía. Es lo que más me preocupa a mí, y creo que a todos. La vida online, lo virtual que supone, que el otro está lejos. Su dolor, su sensación está más lejos. Por lo cual no puedo empatizar. La empatía está más lejos. A mí me conmueve si te veo llorar aquí. Me conmueve menos si te veo llorar aquí. Y aún menos si te veo llorar ahí 3 veces. Y cuando quieras le doy aquí. Cada vez la conmoción es menor, con lo cual la frivolidad es mayor, ¿no? El aislamiento de la pandemia no solo ha evocado la melancolía del otro, sino también el temor a su ausencia verdadera o daño verdadero, por lo que corresponde a conductas de inclusión y de destrucción del otro, como si al destruirlo, destruyésemos su ausencia. La modernidad virtual, la pandemia, la economía ha puesto en jaque el concepto de bienestar psíquico. Pero es otra cosa que a los psicólogos ahora nos preocupa mucho, ¿no? Siempre tenemos por bienestar psíquico. Tantos psicólogos, hace falta tantos psicólogos, estamos tan deprimidos, sí, hace falta, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera, ¿no? ¿Ese bienestar psíquico ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Podemos frustrarnos? ¿Debemos frustrarnos? La frustración es parte de la salud, sí. Pero el sistema capitalista te dice que no. Que la frustración hay que comprarla. No es propia de la felicidad. Eso es un engaño. Es decir, eso no. La adolescencia también implica deseos de lo novedoso, lo virtual, no evoca la voluntad ni el gusto por el diálogo. Lo virtual no evoca la voluntad ni el gusto por el diálogo, sino solo el de saber y conocer la vulgaridad del otro, lo cotidiano, lo escondido del otro. Aquello que solo nos sirve para conocerlo e incluso despreciarlo fundamentalmente. Lo virtual banaliza el recuerdo, la memoria, banaliza el recuerdo, la memoria y la emoción de la memoria. Antes de terminar, si me permites, quería traer esto. ¿Qué hacer con los adolescentes intratables? ¿Cómo pensarlos, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es pensarles. No solo la conducta, sino el 115%, ¿no? Pensarles. Pensarles, ¿qué significa pensar al adolescente? Que detrás de la conducta hay un ser emocional en el juego que sufre la conducta que trae. El otro día me encontraba con un psicólogo de estos escolares, ¿no? Había un chaval, pues eso, que pega, roba, escupe, insulta, y es listo, más listo que nadie. Entonces, es listo y sabe lo que se hace. Es que sabe lo que se hace, sabe cómo tiene que insultar, sabe que no me tiene que decir hijo de puta, sabe. Te queda atónito. Es decir, si supiese, no lo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es un animal? ¿Que es un loco de atar? Si es un loco, es un enfermo. Vamos a pensar quién hay detrás de esa conducta tan intratable, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Es un goce en él? ¿Es un sádico que hay que atarlo? ¿O es un adolescente en riesgo? ¿O es una persona en riesgo? Una subjetividad en riesgo de desaparecer, en riesgo de caer, en riesgo de no sentirse nada. ¿Puede ser un adolescente en un vacío interior enorme? Algo será cuando con lo listo que es, no acierta hacer otra cosa más tonta que esa, que insultar. Es tonto, es falta de recursos, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar con decir que es inteligente. Como es inteligente, tendrá que hacerse cargo de su inteligencia. Y es castigarlo porque me ha insultado. Bueno, sí, claro, si insulta al maestro y dice que es un hijo de mala madre, pues tendrá que decir, hombre, yo qué sé, vamos a ver, ¿no? Tendrá que tomar medidas las que tenga que tomar, las pocas medidas que pueda tomar, pero tenemos que pensar más. Con esa medida no hace que ese adolescente sane o encuentre un lugar
sostenible para su interior. Porque me da a entender que en su interior es un inestable descomunal. ¿El castigo le va a ayudar? Sí, vamos a castigarlo. Tengo que castigarlo de alguna manera para que los demás... ¿Vale? De alguna manera. Ahora, el que lo castigue de alguna manera no significa que me quede con eso. Tendré que pensar qué le hace falta. Más amigos, más ocio, más estricta con los padres, más protagonismo en clase, ayuda psicológica, psicoterapia, no sé, voy a pedir ayuda. Entonces, no es que tú te enfrentes solo con él. Como maestro o como maestra que tiene 15 más, pues igual tendrás que pedir ayuda. Vamos a pensar en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué propone el psicoanálisis? ¿No? Si esto que parece que está muy... ¿Eh? En un minuto. 3 minutos. Escuchar la extrañeza, a ver si soy capaz de leer esto en 3 minutos. Escuchar la extrañeza de su ser. ¿Qué significa eso? Que para él es un extraño a sí mismo. Solo se encuentra en el insulto o en la conducta disruptiva. Tendré que ayudarle como profesor que soy suyo. Soy su garante, como profesor soy su garante de la vida. Antes he dicho que el profesor es el que pone su vida para que el otro encuentre la suya. Vale. Tendré que pensar cuál es su extrañeza interior que le hace ser tan disruptivo. Leer la conducta no como un trastorno, sino más bien como una manera de decir sobre esa extrañeza. Con ello no se psicopatologiza, bueno, no hay que medicar, es decir, hay que pensar. Evitar o superar la mirada de solo mirar la conducta disruptiva, hay que mirarlo a esto. Colaborar en la construcción de una pregunta, allí donde solo hay actuación. Habrá que preguntarle y que él se pregunte. ¿Cómo? Conmigo, con el jefe de estudio, con el psicólogo, con un grupo. Respetar el armazón defensivo que trae. ¿El armazón defensivo qué es? Es un adolescente que viene siempre con mucha mala leche. Tengo que entender que es un armazón defensivo. Se defiende así de su vacío interior. Es la manera que ha encontrado de defender su vacío. No me tengo que quedar con su mala leche o con su forma estúpida de ser, su manera ingrata. Tendré que ver que detrás de esa manera ingrata hay una debilidad espantosa. Como profesional tendré que dirigir a su debilidad, no a su estupidez. Al 115%, no al otro, ¿no? ¿Y cuál sería la angustia del docente? Pues que nos cargamos de responsabilidad, ¿no? Y que sabemos que dependen mucho de nosotros. Sabéis que dependen mucho de vuestra actuación, ¿no? Otra cosa es motivar, la frustración con la profesión, el miedo a no saber, el temor a no tener autoridad, la inquietud ante el pensamiento del otro, de él, la rigidez mental, el vacío de lo propio. También el docente es una persona, con sus miedos, sus frustraciones, sus complejos, sus debilidades, sus emociones, ¿no? Y yo propongo que sería necesario crear en la escuela espacios de subjetivación grupal e individual, que se le dé la palabra a los alumnos sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden. Ya traía a Bauman, que es fantástico, pero lo dejo ahí, con ¿cómo se llama? La modernidad líquida. La modernidad líquida, el vacío líquido, ese tipo de cosas que Bauman lo trae muy bien. Si las adoptas de muy pequeño tiempo, ¿cómo aprende un niño a reír? Eso es genético, la risa. ¿Sí? ¿No? La risa es emocional. Los tiros y la risa, el movimiento, al final se te aparecen a ti, en los gestos de los ojos, de la boca, no sé qué. Al final van cogiendo formas de cara, si es China, no va a ser europea, pero la forma se va apareciendo, porque al final, ¿dónde vive un niño? Donde se requiere. No vive en el cuerpo. Pues claro que vive en el cuerpo. Pero uno es así y el otro es... Ah, vale. Uno es así y el otro es así. Pero yo les hemos educado igual en la misma familia, ¿no? Con lo cual hace tanto a los padres como a la docencia más responsable de muchas cosas.
o más respetuoso. Sí. De la diferencia. De la diferencia. El respeto es el respeto a la diferencia, no a la igualdad. La igualdad es una definición. Yo respeto algo, es que respeto lo que es diferente. Entonces, el maestro se aprende también, aunque no lo piense, porque respeta la diferencia. Y es donde está la génesis del aprendizaje y del deseo de aprender. Si la diferencia existe. Sí, yo quería volver atrás, al tanto por ciento. Bueno, es que es curioso porque creo que a lo largo de mi vida estudiantil y profesional, esta es la pregunta que permanentemente está. Y yo creo que es una pregunta que no sé si tiene sentido. Es decir, en realidad, movernos permanentemente en una dicotomía, que yo creo que es una dicotomía falsa, en el sentido, es decir, es una pregunta probablemente mal formulada para el ser humano, ¿no? Al final, hay una frase que yo te oí a ti y que me gustó mucho, que tú decías, somos biología emocionada, ¿vale? Pero eso recoge que somos biología. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un riesgo de caer en, no, es que la biología no tiene un lugar porque el niño no tiene hambre, sino esto que has dicho, ¿no? No tiene miedo, un niño de 2 meses, bueno, eso está un poco forzado, me da bajo mi punto de vista, ¿no? Porque cuando has dicho algo así como que un niño de 2 meses no tiene miedo, tú a un niño de 2 meses lo dejas caer en un colchón y con miedo, ¿no? Es decir, la reacción del miedo está desde el principio, pero es una reacción que tiene un sentido de supervivencia. O un niño no tiene hambre, bueno, tendríamos que definir qué significa hambre, pero digamos que la necesidad de sobrevivir biológicamente también está. Eso, lo que pasa es que en los humanos pasa por el otro y pasa por la construcción, o sea, y pasa por un vínculo, y un vínculo que nunca es como no sé, disociable de lo afectivo, de lo emocional, de la complejidad que supone el vínculo con el otro que me cuida, el otro que me sostiene. Es decir, no somos cuerpo sin el otro, pero eso no significa que el cuerpo no parta de una biología y que no haya, digamos, no sé si llamarlo instinto, pero sí una biología que tiene un lugar que nos hace también singulares, diferentes. A mí me parece que nos movemos en la complejidad de la interacción entre lo que nos viene dado, no sé si es genético, pero sí lo que nos viene dado en cuanto a constitución, en interacción con ese medio humano que me sostiene y con todo lo que significa también de interacción a todos los niveles, porque eso tiene muchos niveles sistémicos, ¿no? Sociales, familiares. Bueno, a mí me parece que si nos basamos en esa pregunta, tenemos el riesgo también de perder, entre comillas, la posibilidad de ver la complejidad. Y tenemos también el riesgo de perder el discurso, como tanto se dice ahora, ¿no? Y es que ahora, digamos que la ciencia está centrada justo en lo contrario, en demostrar todo lo que tiene que ver con una base neurológica como si eso fuese determinista, como si eso fuese, estuviésemos hablando de algo cerrado. Y por lo tanto, si caemos en la dicotomía, también tenemos el riesgo de perder el que en el fondo el discurso no es, a mí me parece que lo interesante de cara a la crianza, a la educación, etcétera, no es tanto que pertenece a qué, sino que si no tenemos en cuenta esa interacción y esa complejidad de la interacción de lo humano con el entorno social, emocional, no estamos teniendo en cuenta la particularidad de la humanización. Hay que hacerle caso. Ahora, tú lo has dicho bien. El cuerpo existe, el cuerpo emocional existe sí, por la relación con el otro, porque hay un afecto, una emoción, una dependencia, una mirada, unos cuidados, caricias, etc.
Cuando lo planteo en la clase es, bueno, es para que despertar esta conciencia. Bueno, yo no tengo en cuenta, cuando recibo a alguien, no me pregunto si el dolor es verdad o mentira, si es un dolor, tendrá que ir al médico también. O sea, yo no soy un mago de todo. Hay cosas que digo, tienes que ir al médico a que te vea el estómago, si tienes una úlcera, aunque tenga la úlcera sea causada por tu ansiedad, tendrás que ir al médico a que te la cure también. Yo no te voy a curar. Y si te veo muy tarde, pues tendrás que ir a un psiquiatra que te dé medicación también, ¿no? El cuerpo está ahí. Ahora, me está alarmando un poquito una última noticia, que cada vez oigo más. Una enfermera por cada escuela. Una enfermera por cada escuela, ¿no? O sea, no existe un psicólogo por cada escuela, quiero decir. Parecería que ahí sí caemos en ese determinismo biológico del cuerpo, como si estando el cuerpo bien cuidado, la mente estuviese bien cuidada, ¿no? Entonces, creo que si el planteamiento, y entiendo lo que dice, puede ir a una discusión así bizantina casi, pero también es verdad que tenemos que prestarle más atención a lo que le da valor al cuerpo, son las emociones, nos da la vida. Y muchas veces la vida tiene que ver, el cuerpo tiene, muchas veces no, tenemos un cuerpo emocionado, un cuerpo emocionado. Sin la emoción, el cuerpo sería organicidad, ¿no? De todas, lo biológico es más amplio que lo genético, es decir, lo que comes es también biológico y no es genético. Yo es que creo que solo somos cuerpo, entonces en el cuerpo está todo, o sea, y las ideas también son cuerpo, o sea, porque yo soy materialista. Entonces es así, o sea, no creo en el espíritu y por tanto todo está en el cuerpo, o sea, todo es biología, pero no porque sea todo genético, sino porque cuando yo me transmites algo, me está generando algo que si no biológicamente no lo viese, no me puede llegar, porque por el no sé por dónde, por el espíritu no me va a llegar. O sea, solo va a llegar a través del cuerpo. Entonces, materialista no en el sentido de valores, y materialista científico. Entonces, por eso no tenemos, o sea, uno de los grandes daños que se ha hecho, yo creo que a la ciencia y a entendernos, es lo de Descartes y lo del cristianismo y lo de, o sea, no existe en otras culturas y no es científico. Entonces, dejemos de hablar ya de alma o del espíritu. Y a veces decimos, no, me siento mal aunque mi cuerpo está bien. Bueno, es una forma de hablar, pero realmente, o sea, que di que cuerpo es todo. Entonces, las emociones también son cuerpo y las ideas, por más abstractas que sean, también hay algo que ahí está circulando, si no, no lo sentirías. De hecho, cuando no funciona la sinapsis, pues no tienes ideas ni tienes nada, o sea, no hay forma de tenerlo. Eso es lo que decía, que no, y que a veces también confundimos lo genético con lo biológico. Entonces, antes decía, el sistema inmunológico está influido por lo emocional, claro, pero o sea, las emociones van a pasar también por lo biológico. O sea, sin biología no hay forma de sentir nada, o sea, somos cuerpo, y hay que meter ahí, y que y ya terminó. Y hay una parte, o sea, que yo no entiendo que está lo genético y lo demás, sino que está lo genético, lo que se va construyendo encima, que es lo que comes, pero también lo que ves y lo que vives, y ahí hay una interacción, no son dos cosas distintas. Yo creo que se entienden mejor las cosas con capas, que como esto es esto y esto es lo otro, sino que en esa capa y se van añadiendo cosas. Y las capas más profundas las tenemos igual que el reptil, y otras menos profundas las tenemos como los mamíferos, y otras las tenemos solo como humanos. Yo iba a cambiar de tema, ¿eh? Me había parecido sugerente una idea al principio que comentaba sobre la inestabilidad y la confianza que tienes que tener para querer aprender. Me parecía una idea realmente curiosa, o sea, que yo creo que nunca lo había planteado así, o sea, lo que es imitar, por ejemplo, y también incluso relacionado con la comunicación, ¿no? O sea, el aprender requiere que tú seas capaz de dar un salto que quieras asumir, y que es verdad que si te encuentras a alguien que te tiene confianza, te es mucho más fácil. O sea, que toda esa función, a veces, ¿no?, que tenemos de mediadores, los docentes, las docentes, yo creo que es fundamental, y que hay veces que
que tenemos que ser conscientes de que salir a, o sea, que cuando les pedimos que hagan algo, también es para ellos una situación de inestabilidad, que lo mismo tenemos que saber cómo llevar, apoyar, orientar. O sea, porque hay veces que damos por hecho que yo te digo esto, te digo el proceso, te digo no sé qué, luego, ¿no? Pero pues hijo, no sé qué pasa que no lo haces, ¿no? Pero realmente sí que tiene que haber, aparte de un querer, tienes que sentirte como con confianza en ti o en el otro o en las dos personas para como querer asumir el riesgo ese de que algo te desestabilice incluso en tu saber que ya tenías, en la rutina, ¿no? Y que también creo que si no hay una rutina primero establecido, es difícil dar el salto al aprender. El aprendizaje nuevo. Para aprender algo, tenemos que desalojar algo que ya sabemos para meter algo más. Entonces, no siempre que nos bloqueemos ante el aprendizaje por falta de interés o por ser vagos, ¿no? El retraso en el aprendizaje tiene que ver con la inseguridad, con lo que voy a aprender, con lo que qué va a ser de mí a partir de ahí. ¿Qué va a ser de mí a partir de ahí? Y necesito la confianza para ello. Sin confianza no puedo aprender. Sin confianza no puedo aprender. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la responsabilidad que has dado. Pues muchas gracias por hacer. Ya lo tenemos. Voy a irme a la cama con esto. Qué bien. Oye, a todos.